Figura 9.1, opción C. La gastrulación provoca la formación de las tres capas embrionarias a partir del epiblasto. El proceso se inicia cuando se forma una invaginación en la parte dorsal del disco embrionario, el nódulo y la línea primitiva, y las células del epiblasto se movilizan y van ingresando al interior del disco en pasos sucesivos. Primero se dirigen al polo anterior. Inician el proceso las células destinadas al endodermo, que irán desplazando al hipoblasto hacia los laterales hasta reemplazarlo, y las células precursoras del mesodermo que forman la notocorda mesodermo, en la línea media del disco. Sucesivamente, las células que van ingresando a la línea primitiva por la línea primitiva hacia la parte media y posterior del embrión se irán desplazando medial, lateral y caudalmente, formando el endodermo. Y entre este y el epiblasto se formará el mesodermo de esta zona. El epiblasto que queda en la superficie del disco, que no se desplaza al interior, constituirá el ectodermo, y sus células periféricas originarán las células que cierran el saco amniótico. Y el hipoblasto, que ha ido quedando desplazado por el endodermo, formará la capa del saco viterino. La opción E, embrionario. Fin de pie de foto. Como consecuencia de esta movilización a partir del epiblasto en la gastrulación, se configura un disco con tres capas embrionarias. Una capa interna, el endodermo; una capa externa, ectodermo; y otra capa aún más intermedia, eh, y entre ambas una capa intermedia, el mesodermo, en el que se forma muy pronto la notocorda mesodermo, prolongación mesodérmica precursora de la columna vertebral que define el eje cefalocaudal y mediolateral del embrión. Vuelve a la figura 9.1. De estas tres capas derivan todas las estructuras del organismo. Del ectodermo deriva el sistema nervioso central y la epidermis, con sus estructuras anejas, pelo, glándulas sudoríparas, etc. El desarrollo del sistema nervioso central se inicia con la neurulación, un proceso que se produce como consecuencia de la gran interacción que se establece entre las capas embrionarias en la gastrulación. La secuencia de procesos que sucede en la gastrulación sigue el mismo patrón en todos los vertebrados, lo que constituye un ejemplo evidente de convergencia evolutiva. Capítulo 4. La utilización de otras especies para su investigación, figura 9.2. En la figura 9.2 se ve diferentes etapas en el desarrollo desde el ectodermo, en el que figura el endodermo, el ectodermo, la notocorda, mesodermo y el labio dorsal del protoblasto, del blastoporo, que se agrupan como organizador en la etapa 1, que sería la gástrula donante; en la etapa 2, la gástrula receptora; en la etapa 3 figura el neuroectodermo; en la etapa 4, en el neuroectodermo hay una zona que muestra como un dato microscópico del dibujo,
y lo pasa a la parte 5 que es como una relación receptores y entre receptores. En la 4 se forma, da la imagen de una estructura primaria ya externa y estructuras inducidas. Es como una secuencia de evolución lo que muestra el sistema nervioso en esta figura. Y el pie de foto dice, en las primeras décadas del siglo XX, el embriólogo alemán Hans Spemann y sus colaboradores realizaron diversas series de experimentos que le llevaron a descubrir las claves del proceso de la neurulación. En ello, realizaron trasplantes de embriones de anfibios en diferentes periodos de gastrulación y descubrieron, en palabras del propio Spearman, al recibir el premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1935, que hay un área en el embrión cuyas partes, cuando se trasplantan a una parte indiferente de otro embrión, organizan allí el primordio para un embrión secundario. Esta área se denominó organizador. Se ha encontrado que coinciden más o menos con el área del presunto notocorda mesodermo que imagina más tarde. Al realizar el experimento que se ilustra en la figura, tomaron un trozo de tejido precursor del mesodermo junto al labio dorsal del blastoporo, nódulo o línea primitiva en los embriones humanos, de una gástrula del anfibio, etapa 1. Y por una pequeña incisión los deslizaron al blastocele de un embrión receptor, en el mismo estado de desarrollo. Con la movilización celular que ocurre en la gastrulación, el mesodermo trasplantado se situó bajo el ectodermo que en condiciones normales se hubiera desarrollado como tejido epitelial del tronco. En la etapa 3. En la gástrula receptora, el ectodermo que había estado en interacción con el mesodermo trasplantado desarrolló un tejido nervioso secundario. Etapa 4, parte 4 de la foto. En otro experimento similar, transportaron un trozo de mesodermo dorsal, notocorda mesodermo, de una gástrula en un periodo tardío y observaron que también así se producía inducción de la placa neural. Estos experimentos llevaron a Spearman a concluir que la notocorda mesodermo era responsable de la inducción de la placa neural. Actualmente, nos refiere a la parte 5 de la figura, se conoce que la notocorda mesodermo libera diversas sustancias inductoras, morfógenos, como cordina, nogina y folistatina, no mostrada, que se unen a receptores de proteínas morfogenéticas óseas del ectodermo adyacente, lo que impide que se unan a ellos estas proteínas y lo diferencien como tejido epidérmico y provoca la inducción neural, neuroectodermo. Fin de la figura 9.2. La utilización de otras especies para su investigación supuso a principios del siglo XX un avance de gran impacto para el conocimiento de los mecanismos que dirigen la neurulación del embrión, un proceso en el que queda determinado el tejido neural y se forman las estructuras neurales iniciales.